You can start. Buenos días a todos y a todas. Es un honor y un privilegio estar aquí hoy frente a tan distinguidas personalidades del gobierno, académicos de renombre y líderes en la sociedad colombiana. Agradezco la invitación para hablar sobre un tema tan importante como son las reformas de política del sistema de salud. Además, me es grato ver esta iniciativa de juntar personas involucradas en los debates sobre reforma de salud para que puedan escuchar, aprender y dialogar. Pienso que es la única forma para que un país pueda tomar decisiones colectivas sobre sus intereses colectivos sin que las políticas adoptadas estén inapropiadamente respondiendo a intereses particulares. Por eso les doy mis felicitaciones a los organizadores y a todos ustedes como participantes. Espero que esta oportunidad les permita intercambiar ideas y fortalecer su compromiso hacia un futuro más saludable y equitativo para todos. El tema del seminario hoy es la gobernanza, en particular los aspectos de poder, participación y transparencia. La gobernanza es un tema muy amplio. Por tanto, preparé esta charla enfocándome sobre un aspecto en particular, el dinamismo, que es fácil olvidar. Es común encontrar discusiones sobre la gobernanza como si fuera una cosa estática, implantada de una vez. Yo quiero enfatizar que no es así, que la gobernanza es una cosa dinámica. Voy a ofrecerles algunos mensajes extraídos de mis experiencias a lo largo de mi carrera como investigador y asesor de política de salud en muchos países. Espero que sean de utilidad para sus discusiones hoy. Ningún país en el mundo está feliz con su sistema de salud. Esto es mi primer mensaje. Segundo, el proceso de universalización del acceso a servicios de calidad con protección financiera es desafortunadamente un proceso que nunca termina. Tercero, es necesario siempre buscar la información y los datos del sistema de salud y compararlos con otros países para llegar a juicios basados en la realidad. También la gobernanza, la integridad y el comportamiento de los sistemas de salud son factores dinámicos que no se pueden imponer. Al contrario, cada actor va a reaccionar al sistema en formas tanto previsibles como imprevisibles. Y finalmente, yo diría que no se puede legislar la buena gobernanza, ni la universalidad, ni la equidad de un sistema de salud. Se crean sistemas con estas características, haciendo el arduo trabajo de involucrar a la población en un proceso que genere solidaridad, compromiso con el bien público y que satisfaga sus necesidades y deseos razonables. Si me lo permiten, comenzaré contando cómo llegué a interesarme en el sector de salud. Como estudiante de posgrado en la Universidad de Boston, estudiaba los mercados de trabajo y la desigualdad de ingresos. Había un área de investigación llamado Economía de la Salud. Y recuerdo haber pensado, eso es muy extraño. ¿Por qué se necesita un área de estudio separado solo para salud? 5 años después, descubrí la respuesta. Yo estaba trabajando en el BID y el economista jefe me asignó la tarea de investigar las políticas de salud y de educación en América Latina. ¿Por qué a mí? Pues las demás personas del departamento se especializaron en la macroeconomía y como uno de los pocos microeconomistas, él pensaba que fui el candidato más obvio para el trabajo. Pues, ¿qué hice en este momento? Mi primer paso fue llamar al profesor de Economía de Salud de Boston University y preguntarle por su lista de lecturas. Aprendí inmediatamente lo compleja y difícil que puede ser la política de salud.
El estudio que hicimos salió en 1996 con el título ¿Cómo organizar con éxito los servicios sociales? La elaboración de ese informe fue un intenso viaje de aprendizaje y desaprendizaje, de descubrimiento y de perplejidad. Por ejemplo, la idea original era identificar el mejor modelo para un sistema de salud. Revisamos muchas experiencias en países diversos. Suecia era uno de los países con un sistema de salud que muchos aprecian. Yo tenía la impresión de que era un sistema muy lógico y coherente de provisión público. Y claramente los suecos eran muy sanos, felices, inteligentes y razonables. Me imaginaba que diseñaron su sistema como arquitectos y lo implementaron de una vez con mucho apoyo social. Claro que no fue así. Después de conversar con varios expertos y leer sobre el sistema, me di cuenta de que los suecos se quejaban de su sistema por varias razones. Se quejaban de los costos, se quejaban de las filas de espera y de baja accesibilidad en áreas rurales. Suena como un país que quizás conozcas. Segundo, aprendí que la política de Suecia es muy compleja, con diferencias de opinión fuertes y con procesos de decisiones políticas que requieren satisfacer a grupos con poder de vetar los cambios. Finalmente aprendí que el sistema no fue diseñado de una vez, sino que cambió a lo largo de más de 100 años. Como muchos países europeos, Suecia tenía seguros de salud no gubernamentales en el siglo XIX, organizados por clubes, ocupaciones o inclusive asociaciones a favor de prohibir los bebidos alcohólicos. Luego, el gobierno empezó a formalizar y contribuir a seguros para los empleados del Estado y del sector formal. Después de la Segunda Guerra Mundial, trataron de crear un sistema universal y fracasaron, principalmente en aquel momento por faltas de recursos. Pero en los años 50 finalmente lograron un sistema universal, juntando los esquemas de seguro y afiliando a todos, aunque no podían contribuir. Fue un sistema bastante universal, funcional y equitativo. Pero la historia no paró ahí. En los años 60, los gobiernos socialdemócratas promovieron los cambios que crearon un sistema de provisión público, con empleados públicos descentralizados a distritos. Estos cambios fueron fuertemente resistidos por los médicos y otros grupos de la sociedad, pero se logró establecerlo. Y esto fue básicamente el sistema que tenían en los años 90. En aquel momento, por estas quejas, los temas de costos, quejas sobre la calidad, ineficiencias, Suecia empezó a experimentar con varias ideas como la libre elección de proveedores por los pacientes, mercados internos y contratos de gestión. Así que los cambios en las políticas de salud nunca terminan, aún en un país como Suecia que, a pesar de tener un sistema entre los mejores del mundo, seguía percibiendo problemas y presiones que querían solucionar con nuevas políticas. Ahí se ve mis dos primeros mensajes, ¿no? No hay ningún país en el mundo satisfecho con su sistema de salud. Y segundo, las políticas de salud nunca terminan, nunca terminan, porque no hay sistema que pueda resolver todos los problemas complejos inherentes al sistema de salud. Bien, el tercer mensaje tiene que ver con la importancia de los datos y el valor de hacer contrastes entre países. En los años 90, trabajando este estudio para el BID, también yo pensaba que una vez creadas instituciones con intereses particulares, es imposible cambiar y reformar el sector de salud. La experiencia estadounidense, pensaba,
demostraba que una vez que se permite la expansión de seguros privados, nunca se puede regularlos ni reformar el sector como todo. Pasaron más de 2 décadas hasta que los Estados Unidos tomó un paso significativo hacia la universidad en contra de los intereses privados, pero lo hizo. ¿Qué hizo o cómo lo hizo? El caso chileno también demostraba que mis ideas originales sobre la imposibilidad de reformas restringidas al sector privado eran completamente errados. El sistema chileno es conocido en la región como uno de los más inequitativos de todos, dada su herencia de la época de Pinochet. Es una época trágica en la historia de Chile. Pero sorprendentemente, el sistema de salud no era tan inequitativo como la opinión general nos dice. Al contrario, era uno de los más equitativos en la región. ¿Cómo puedo decir esto? Esta sorpresa me cayó cuando leí un artículo por Branko Milanovic, escrito en 1995, sobre Hungría. El autor utilizaba datos del Reino Unido y de Chile para mostrar la regresividad del gasto público en Hungría. En la lámina se ve las curvas de regresividad abajo de Hungría, la curva del Reino Unido, que es un poco progresivo, encima de la línea de 45 grados, y lo de Chile, sumamente progresivo. Me sorprendió ver cómo es posible que el gasto en salud en Chile era más progresivo que en el Reino Unido. No lo creí. Después de algunas investigaciones, entendí que el estudio contabilizaba todos los fondos del sector de salud y no solamente las contribuciones basadas en la nómina. Los flujos totales revelaron que los ricos en los años 80 sí estaban reorientando sus impuestos a la nómina hacia los aseguradores privados, las ISAPRES. También muchos aportaron fondos adicionales a las ISAPRES para pagar primas por encima del 17% de sus sueldos. Sin embargo, pagaron la mayor parte de los impuestos generales. Y los gastos de salud para la mayoría de la población dentro del sistema público fue y sigue siendo subsidiado por estos impuestos generales. Esta estructura creó un flujo de recursos de los ricos a servicios utilizados por los quintiles menos ricos. Y se ve aquí el resultado, una redistribución de recursos bastante progresivo. El mensaje para mí en aquel momento fue: los datos merecen la investigación, especialmente cuando contradicen mis expectativas. Rememoro en este momento de un ensayo sobre Darwin, diciendo que estaba más disciplinado en tomar nota de las cosas que fueron contrarias a sus expectativas de que los que confirmaron sus ideas iniciales, porque de ahí aprendió mucho más. Después de ver los datos sobre el nivel de redistribución, decidí que necesitaba saber más sobre la historia del sistema de salud chileno. Encontré varias cosas interesantísimas, como el rol que jugaba Allende en los años 30 en los debates sobre el sector de salud, incluyendo un ensayo en que Allende promovió la idea de invertir en las personas, una forma de inversión que le dominó el capital humano. De verdad, utilizaba este término 3 décadas antes del libro del economista Gary Becker, pero claramente con una perspectiva política completamente distinta. El mensaje más profundo para mí fue que la historia de transformaciones del sector de salud chileno no terminaron con los militares. Después de que lograron restablecer la democracia, los gobiernos chilenos empezaron a legislar regulaciones sobre las ISAPRES
para prohibir los comportamientos más problemáticos y eliminaron subsidios al sector del seguro privado. Al mismo tiempo, se invirtieron en mejorar la calidad y el desempeño de los servicios públicos. Muy importante esto. El resultado fue una reversión de la tendencia de crecimiento del sector privado. Por un lado, las ISAPRES tenían que aumentar sus primas cuando no más podían desafiar gente cuando se enfermaba o jugar con la selección de riesgos. Por otro lado, había gente que mirando las alzas de las primas y las mejoras en el sector público, juzgaron mejor afiliarse al sistema público. Reformas durante las últimas 2 décadas continuaron este reto hasta que el porcentaje de la población que es beneficiaria de las ISAPRES ha disminuido desde 25% en 1995 hasta 17% hoy. Además, hay que entender esta situación como una competencia entre el sistema privado y público. El sistema de salud universal tiene ventajas significativas como son las economías de escala, un fondo común para riesgos grande y tarifas bajas o sin tarifas completamente. Si no puede atraer a la gente con estas ventajas, debe estar proporcionando servicios de muy mala calidad, ¿no? Y en Chile, el éxito fue que lograron competir bien. Desafortunadamente, otros países no tuvieron el mismo éxito. Consideramos el ejemplo de Brasil. En los años 80, Brasil salió de la dictadura y adoptó una concepción nueva que creó un sistema unificado de salud, se llama el SUS. Se juntaron casi todos los programas públicos del país, los seguros del sector formal, los servicios de ministerios, de secretarios del Estado. ¿Qué puede salir mal? Estaban claramente descritos los derechos de todos los ciudadanos a servicios de buena calidad sin pagos. Además, crearon un impuesto nuevo sobre transacciones financieras para financiarlo. Desafortunadamente, el resultado no fue el que esperaban. 10 años después, el número de brasileños afiliados con aseguradores voluntarios de salud no reglamentados aumentó desde 4 millones a 44 millones. Hoy en día, casi un tercio de la población tiene seguro privado. Y lo que es aún peor es que en respuesta a este gran electorado, los gobiernos terminaron subsidiando la atención privada, creando flujos de los impuestos generales hacia servicios principalmente utilizados por quintiles más ricos. Es decir, Brasil nos muestra cómo la legislación bien intencionada resultó en un sistema, yo diría, sumamente inequitativo, porque no lograron mejorar el desempeño del sistema suficientemente para que la mayor parte de la población quería incorporarse. No se debe ignorar que la salud de la población brasileña hoy ha mejorado bastante por causa de las inversiones públicas, como en el programa de salud familiar y en servicios del sector público. Pero están lejos de un sistema universal y equitativo. Por lo tanto, se busca mejorar la regulación de los planos privados y formas de compatibilizar y integrar a los planes privados dentro de un esquema más coherente y equitativo. Ahora, ¿por qué no veremos estos ejemplos de una perspectiva comparativa? Esta lámina aquí, este gráfico demuestra los resultados en términos de las fuentes de recursos en el sector de salud. Y el punto más importante que quiero destacar es una medida esencial de cualquier sistema de salud: el porcentaje de gasto pagado del bolsillo o privadamente. En la lámina, abajo se ve el porcentaje de gastos totales
que son cotizaciones obligatorias a seguro de salud. En el vertical se ve el porcentaje de gastos de salud total, que es gubernamental, financiado por impuestos generales. El resto del gasto es privado y más cerca está un país al origen con 0% cotizaciones o 0% gasto gubernamental, es que la mayor parte es privado. Si estás justo en 0,0, significa que 100% de su gasto es privado. Y principalmente para la mayor parte de los países, gastos del bolsillo. Se ve en el medio un cluster 2, que son países como Bolivia, Perú, El Salvador, que tienen sistemas bien fragmentados. Arriba, Guyana, Jamaica, Belice, que son países que dependen mucho más en las impuestos generales. Y el cluster 3 abajo, al derecho, que tiene Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay. Países que dependen más sobre impuestos sobre la nómina. Chile tiene pagos del bolsillo altos, alrededor del 40%, pero no llega al 60% de Brasil. Se ve, Brasil está muy a la izquierda porque no tienen cotizaciones obligatorias y una parte sustancial es 60%. O son gastos del bolsillo o son las primas a los seguros privados. Costa Rica, Uruguay y Colombia, entre los otros países latinoamericanos, tienen los pagos de bolsillo más bajos, alrededor de 20%. La historia de Colombia es fascinante, pero ustedes ya la conocen bien. Yo no voy a hablar mucho sobre esto, pero un punto importante para mí es la forma en que las personas que impulsaron la reforma de 93 aprendieron de la experiencia de otros países y principalmente de Chile. Con la experiencia chilena en mente, ellos entendieron que se necesitaba un sistema de reglas y reglamentos sobre los aseguradores desde el inicio. Claro que requirió modificaciones y mejoramientos a lo largo de los años, pero ya se saltó una fase difícil con estos reglamentos iniciales. Uruguay, a su turno, aprendió de los esfuerzos colombianos. En 2006 se implantó un sistema bastante solidario y coherente en base de los aseguradores de ayuda mutua y el asegurador nacional. Si ustedes no conocen esta experiencia, creo que podría prever ideas y soluciones muy interesantes para Colombia. Es otro mensaje ahí. Siempre hay algo de aprender de las experiencias en países con estructuras semejantes. Pasando a Costa Rica, que es también en este club de países con bajos gastos del bolsillo. Un ejemplo bien distinto. Tiene una sola aseguradora que se llama la Caja Costarricense de Seguro Social, pero funciona como un sistema nacional de salud con sus propios hospitales, clínicas y personal médico. La caja provee buenos servicios, está bastante equitativo y protege a la gente contra gastos del bolsillo mejor que muchos otros sistemas. Sin embargo, como dije, todos se quejan. Se quejan por tener servicios costosos, de baja productividad, de baja calidad, de tasas altas de ausentismo, varias otras cosas. Es decir, no hay una estructura óptima única, pero sí hay estructuras que funcionan mejor o peor para un determinado país en un momento determinado. Espero que estén convencidos de la importancia de mirar todo esto a través de un enfoque dinámico. Retomando el tema principal, la gobernanza, cuando se mira con este enfoque, se me ocurren por lo menos 3 implicaciones que podrían enriquecer sus debates hoy en día. Primero, en términos del poder,
Para evitar el abuso del poder y asegurar que las instituciones públicas operen en favor del interés público, vale pensar en relaciones de rendición de cuentas múltiples. Una red de actores con intereses diversos y autoridad para dar retroalimentación y hacer seguimiento es mucho más hábil, resiliente y capaz de promover un buen desempeño. Solamente como ejemplo, aquí se ven las relaciones de rendición de cuentas para la Caja Costarricense de Seguro Social. La Constitución de la Nación le concede autonomía. Sin embargo, tiene que rendir cuentas sobre diversos aspectos de su desempeño a actores diversos. El presidente de la República nombra los directores de la Caja. La Caja tiene que rendir cuentas al Congreso y pedir permiso para tomar préstamos extranjeros, negociar con los gremios de médicos. Hay formas inclusive de responsabilidad a la población. Funciona por causa de esta multiplicidad de relaciones, responsabilidades y derechos. La red de relaciones es lo que realmente asegura mejor un comportamiento que responda a las demandas sociales. Segundo, no se puede suponer que la población participará automáticamente. En vez de ejercer su voz, la población puede decidir salir. Estoy pensando en los términos de Albert Hirschman y su libro Salida, Voz y Lealtad. Cuando pensamos en participación, es importante preguntarnos si la población está interesada en participar o si prefiere votar con los pies. También debemos considerar las diferentes formas en que el público puede participar, no solamente en encuestas, sino también a través de canales para quejas y denuncias, o incluso participando en juntas directivas o consejos de planificación con poder de decisión. En tercer lugar, al hablar de la transparencia, integridad y corrupción, es importante recordar que las personas que quieren cometer abusos son inteligentes y trabajan continuamente para evitar ser detectados y evitar las consecuencias de sus acciones. Se resistirán a los esfuerzos para aumentar la transparencia porque no quieren ser detectados y crearán obstáculos a la recopilación y análisis de datos. Probarán constantemente los sistemas de detección de rutina hasta que encuentran los agujeros que les permiten engañar al sistema. Por esta razón, no se puede mantener la integridad del sistema de salud construyendo muros y fosos estáticos. Hay que jugar más como un jugador de ajedrez, con estrategia y inteligencia, sabiendo que su oponente es por lo menos tan inteligente como tú. Significa que es necesario complementar los sistemas fiduciarios de rutina con departamentos y personas encargados de utilizar la inteligencia para detectar nuevos abusos y poder asignar recursos a prevenir los abusos que son de mayor prioridad. Con eso termino. Aquí son los mensajes que yo traté de explicar. Yo sé que ustedes tienen un día completo por delante. Sé que será tremendamente interesante y que obtendrán una mejor comprensión de los problemas, fortalezas y posibilidades de su país. Mis mejores deseos para un día agradable, productivo y fructífero. Muchas gracias.